Muy bien, ya estamos de regreso y bueno, quiero agradecer a todos los que están conectados esta mañana y se unen en oración y adorando al Señor. Creemos que el Señor responderá. La Biblia dice: con tremendas cosas nos responderás tú, oh Dios, en justicia. Y bueno, oramos creyendo que Dios responderá de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que quiero motivarte que sigas perseverando en oración. Quizá a veces no vemos la respuesta inmediata, pero si perseveramos, Jesús habla acerca de la perseverancia de la oración en Lucas capítulo 18. Pero también el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Ese es un llamado a perseverar en la oración, a no desanimarnos y bueno, creer que Dios responde. Él no tarda, Él responde en el momento correcto y preciso. Y bien, quiero invitarte esta mañana a que puedas descargar la aplicación Anchor. Ahí está en la pantalla de tu celular. Ahí puedes descargar en tu Play Store, puedes descargar esta aplicación Anchor o Spotify. Anchor es una aplicación gratuita, solamente te registras con tu correo, te registras ya sea con Facebook y una vez que te registres puedes buscarnos, es una aplicación para podcast, puedes buscarnos como Minutos que Transforman o La Cabina Podcast y ahí bueno puedas tener acceso a todo el material, el contenido que subimos continuamente para edificar tu vida espiritual. ¿Cuáles son las ventajas del podcast? Bueno, que los puedes descargar a tu dispositivo, que puedes también compartirlos, escucharlo en otro momento, en el momento que ya tengas más disponibilidad y bueno, así puedas también ser edificado. Así que descarga la aplicación de Anchor y Spotify y bueno, búscanos como Minutos que Transforman y La Cabina Podcast. Muy bien, vamos a continuar y vamos a meditar y a conectar con la palabra de Dios. Esta mañana estamos utilizando el hashtag Yo creo en la Biblia. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Así que esta mañana estaremos hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios, para que puedas compartir. Ayúdanos compartiendo este podcast por la mañana. Estamos en el tercer episodio. Así que, bueno, nos gustaría que nos ayudares a compartir y a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Centro Efecto Pochico y La Cabina Podcast. Hoy es miércoles de podcast a las 9:30 de la noche aproximadamente para que puedas conectarte. Vamos a estar totalmente en vivo, así que no te pierdas cada episodio. Los puedes encontrar también en nuestros canales de YouTube, Centro Efecto Pochico y La Cabina Podcast. Y bueno, también en la aplicación ya mencionada, Anchor y Spotify. Muy bien, hoy tenemos una invitada, Wendy. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, pastor, gracias por la invitación. Es una bendición el poder estar esta mañana con ustedes. Sí, el día de ayer estuvieron dos hermanos, un matrimonio, ¿verdad? Que nos acompañó, pero no estuvieron en la cabina, en micrófonos, pero estuvieron acompañándonos, estuvieron también interactuando aquí con nosotros, estuvieron orando. Y bueno, si tú quieres un día ser parte de este devocional, bueno, para que puedas acompañarnos, solamente envíanos un mensaje, nos ponemos de acuerdo y con gusto. El viernes pasado vinieron 3 hermanas, ¿verdad? Que 2 participaron y una estuvo orando ahí en la sala de espera, pero ella estuvo acompañándonos y de verdad es una gran bendición. Gracias, Wendy, por acompañarnos. Y bueno, vamos directamente a la palabra del Señor y hoy es el hashtag Yo creo en la Biblia, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos, cada uno de nosotros hemos sido bueno, edificados a través de la palabra del Señor. Y quiero leer
Josué capítulo 1, un versículo bueno, yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, Josué capítulo 1, el versículo 8. Dicho sea de paso, ¿cuál fue el versículo que se memorizaron por primera vez, Steven? ¿Tú cuál fue el versículo que te memorizaste? No, la ¿No? verdad yo no me acuerdo cuál fue el primer versículo. Creo que lo que yo me acuerdo es de que tenía una Biblia que mi tía me regaló de Tijuana, una Biblia que tenía dibujitos. Y me acuerdo que tenían todas las historias de la Biblia. Me acuerdo que estábamos en la escuela bíblica y pues me acuerdo que venían pues todas las historias. O sea, en sí un versículo en específico no. Para que No, he hecho mentiras que dijera Juan 3:16, pero no. Yo me acuerdo que lo que memorizaba eran las historias de la Biblia. O sea, ok. eran esas. Era lo que yo leía, me acuerdo que mucho de esa Biblia. Y fueron yo creo que de las primeras cosas que memorizaba. Aún no sabía mucho Las de la palabra, historias, o pero sea, las historias, no pues, tanto un versículo. ajá, las historias. Y es ahí donde a través de esas historias me fui como que, mira, esta historia viene en tal versículo de la Biblia. Y es Ok. como que pues de ahí fui agarrando. Pero yo creo que para mencionar uno, yo creo que uno de los clásicos, ¿no? Yo creo, el Proverbios. ¿Cuál? Yo creo que de los proverbios, el capítulo 1, el proverbios, el 4:23, o Ok. sea, todo ese tipo de proverbios que son los que te enseñan cuando eres adolescente, cuando a veces te disciplinan o cosas así, ¿no? Proverbios 4:23, ¿qué dice, Wendy? La dejé. Tania, ¿qué dice So- Proverbios 4:23? sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí Ah, mana la vida. ya. Es que se puso nerviosa Wendy. No, se lo sabe Wendy de memoria. Dicho sea de paso, Wendy, por ejemplo, Wendy se convirtió aquí en el centro de fe de Topo Chico. Aquí llegó siendo una adolescente y bueno, ella es de casa, pero ¿cuál fueron de los versículos que tú te memorizaste por primera vez? ¿Tienes alguna memoria? Sí, el capítulo del Salmo 23, ese fue el que memoricé. Jehová es mi pastor. Sí, Jehová es mi pastor y Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Ya El Salmo es. 119. Fíjate qué importante, ¿verdad? Es el memorizar la palabra de Dios. Ahora Steven dice, no me memoricé, o sea, no recuerdo un versículo de memoria, pero sí algo que haya marcado tu vida a través de la palabra. Y uno de ellos es este versículo que voy a leer, nunca se apartará de tu boca, ¿verdad? Un versículo que cuando llegamos a los pies del Señor, bueno, son de los que escuchamos muy frecuentemente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un versículo que la mayoría, ¿verdad?, de los creyentes son los que se memorizan. Dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hace referencia a la palabra de Dios. El memorizarla, el poder declarar la palabra de Dios y no meramente, ¿verdad? Porque hay a veces esa controversia, ¿verdad? De la declaración. Y nosotros declaramos, pero no declaramos por nuestros caprichos o nuestra propia palabra. Nosotros declaramos la palabra de Dios, lo que está escrito. Qué interesante es ver esto. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 4, cuando Él es llevado por el Espíritu al desierto, Él es tentado por el enemigo, por el tentador, así lo menciona la Biblia. Y Jesús respondió con la palabra de Dios. Las tres ocasiones que el enemigo tentó a nuestro Señor Jesucristo, esas tres ocasiones, nuestro Señor respondió con la palabra. Y Él dijo, escrito está. Y Él nos da esa enseñanza de que también nosotros podemos declarar la palabra, que siempre esté en nuestra boca, la palabra de Dios. Por eso dice aquí, el Señor habla a Josué. Josué va a la conquista. Josué tiene una gran responsabilidad de llevar al pueblo a introducirlo a lo que es la tierra prometida. Y le dice, nunca se aparte de tu boca
Tenemos que tenerla en nuestra boca para declararla, para confesar la palabra de Dios. Dice, de día y de noche meditarás. La declaramos, pero también meditamos. Meditar no es poner nuestra mente en blanco y como lo que comúnmente creemos que es meditar. No, meditar es pensar, es traer a memoria esas promesas, lo que Dios hace a través de su palabra, ¿verdad? Yo comúnmente al terminar el día procuro meditar. ¿Qué hizo Dios en este día? Si hubo algún versículo, empiezo a meditar la palabra, alguna promesa, agradecerle a Dios por las promesas que nos da en la Escritura. Eso es meditar. Y la meditación, bueno, también lleva el hecho de que te comprometes a ponerla por obra. No solamente la piensas, sino que también te comprometes a practicarla. La Biblia dice que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Y vamos que la palabra tiene ese poder para redarguir nuestros corazones. Y a veces decía, no sé si lo dijo Steven o Tania, que a veces es en una predicación. Y sí, a veces Dios nos habla en una predicación, ya sea en un audio, inclusive en un devocional, en un podcast, y a veces dice uno, ¿cómo sabe esto? A mí me han dado testimonios donde me han dicho, pastor, dio esta enseñanza y haga de cuenta que estaba hablando de mí. Y de hecho, déjenme comentarles algo. Cuando yo entré por primera vez a un centro de fe, me acuerdo que el pastor Filemón Martínez, que es el pastor del Centro de Fe El Dorado, él estaba predicando y haz de cuenta que estaba haciendo una radiografía de mi vida. Inclusive, el primer día que yo fui, al terminar, yo sí le dije a mi abuelita, que fue la que me invitó, yo sí le dije, ¿y usted por qué le anda contando los problemas al pastor? ¿Por qué le anda diciendo? Y claro, obviamente ya después de más de 20 años, sé que no, mi abuela no le compartió. No sé si a ustedes Wendy, ¿a ti alguna vez te ha pasado eso? Sí, yo recuerdo que cuando recién inicié congregándome, cuando compartíamos en Casa de Vida, bueno, mi líder, yo decía, ¿quién le contó toda mi vida? ¿Quién le contó Ajá. lo que estoy pasando en estos momentos? Y si me quedaba con esa duda, pues yo no sabía que era Dios el que conocía de mí, el que era el que me estaba hablando. Claro, y muchos, así nos pasa. Pero dice la Biblia, Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, es viva. Y claro que Dios utiliza, ¿verdad?, a las personas que nos enseñan la palabra y a través de su palabra y ellos hablan la palabra, ¿verdad? A veces uno puede decir, bueno, ¿y ahora cómo lo saben? Lo dice el tanteo, me sabe algo, ¿verdad? Pero no, es que la palabra es viva y es eficaz. Entonces, no sé si a todos los que nos estén escuchando han tenido una experiencia parecida. Bueno, déjalo ahí en un mensaje, en la barra de comentarios, porque así ha pasado. Y no solamente digo, yo como predicador o como pastor, pues yo preparo el mensaje. Y lo que le pido a Dios es que pues pueda ser yo un instrumento y que pueda hablar palabras que edifiquen, pero que también exhorten, que también puedan confrontarnos con nuestro error o con el pecado. Porque a veces también eh, hacemos esa idea de que solamente queremos escuchar lo bueno, lo bonito, ¿verdad? Y lo que nos haga sentir bien. Y claro que Dios nos da muchas palabras donde nos dice que nos ama, que Él está con nosotros, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, pero también pues nos va a exhortar. La palabra de Dios es útil para exhortarnos y para alumbrarnos. La Biblia dice, Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A ti, Steven o Tania, les ha pasado eso de que escuchas un mensaje y dices, ah, caray, Sí, de hecho, ¿cómo lo supo? yo desde niño siempre he tenido la noción de que obviamente es Dios el que habla a través de su palabra. O sea, gracias a Dios, he sabido que es Él y no que alguien vaya y les chismea a ustedes, ¿sabes? Ajá, sí. Ahora ya de grande, ya que ya puedo estar delante de jóvenes, ya puedo con mayor razón entender la parte del pastor hacia la oveja, de que muchas veces, pues Dios habla a través de las historias y, ¿sabes? A Sí, través de la palabra
inclusive yo siempre le he dicho que yo cuando estoy haciendo una predicación o estoy haciendo un mensaje, siempre el Señor me habla a mí primero. Y Ajá. siempre me identifico con los puntos que O a lo sea, mejor voy a expresarle a los O jóvenes. sea, Siempre, te habla para definir bien esto. Te habla a ti primero en el sentido de que apunta hacia tu corazón, así es. ¿verdad? Ujú, Sí, sí, y estoy haciendo algún punto y de pronto ese punto, me arde, ¿sabes? Es sí, como que algo como que tú dices, pero obviamente es algo que uno como pastor pues ya entiende que Dios está hablando al corazón y que obviamente dices que no seamos oidores sino hacedores. Y entendemos que tenemos que ser hacedores en el tiempo correcto, entendidos exacto. en los tiempos, ¿sabes? Entonces, ya cuando uno termina de hacer el mensaje, ahora lo expresa y uno lo expresa y a veces es lo que la gente de allá para acá no entiende, que no es que nosotros hablemos algo que queremos hablar nosotros mismos de nuestro corazón, O sea, que sea algo sino, personal, ¿no? ajá, y me ha tocado escuchar de las ovejas en general, o sea, como a veces Dios les habla a través de las historias y es así es, o sea, tienen razón, o sea, no es que nosotros queramos decir algo porque se me ocurrió, Ujú. sino que es, no sé, hay muchos que por ejemplo, se identifican con la historia de Moisés, Sí. se identifican con la historia de Daniel y es que así pasa. Ahora, algo bien importante aquí es ser sensibles, Ujú, porque podemos correr el riesgo de tomarlo tan personal y decir, lo está diciendo por mí, porque yo creo que sí ha pasado a todos, eh, ¿verdad? Digo, porque no por el hecho de que soy predicador o pastor de una congregación, pues yo también me siento a veces y mis líderes, mis pastores también, pues me predican o escucho yo la palabra. Y, y aquí no es tomarlo personal, sino tener la madurez, tener, bueno, también ese corazón de decir, sí, Dios me está hablando, ¿no? Hace unos momentos les decía cómo a veces nos acostumbramos solamente a escuchar lo bueno y que Dios nos diga lo bueno, ¿verdad? Pero, y que hoy en día, digo, abunda eso. Pero, ¿sabes? La Biblia a mí me enseña que hubo hombres que sí declararon palabra del Señor, que los llevaban hacia un bienestar, hacia una promesa, pero también había sus exhortaciones. Lo podemos ver en Moisés, desde Moisés, ¿verdad? Que es el ejemplo más directo. Subía, hablaba con Dios, pero también les decía que Dios los iba a introducir a la tierra prometida, donde va a haber leche y miel. Es que qué padre cuando Dios te dé esa palabra. Qué padre cuando el Señor te da una promesa de salvación, de sanidad, de prosperidad, ni se diga, ¿no? Nos emocionamos, nos entusiasmamos, pero también Moisés les exhortaba de parte de Dios, ¿verdad? De parte de Dios les daba la palabra de exhortación. Y ahí es donde, bueno, decimos, ¿verdad? Pues solamente quiero la parte blanda, sí. pero yo creo que tenemos que aprender a madurar. Sí, de hecho, justamente una serie que le hemos estado enseñando a los jóvenes es, bueno, ahorita todo este mes pasado y este mes estamos hablando de la identidad, de la disciplina y de la madurez. Ajá, Y les comentaba a los jóvenes y justamente con los líderes cuando hemos predicado que es necesario saber nuestra identidad, ¿no? Pero no solamente nuestra identidad como hijos de Dios, sino aceptar la paternidad de Dios y que como claro. tanto tú lo mencionabas un domingo antepasado o antepasado, no solamente aceptar lo bueno que Dios nos da, el Padre amoroso, sino también un Padre que también disciplina para que a través de la disciplina venga la madurez. Ujú. Entonces, por ejemplo, en la vida de Moisés podemos ver cómo él tenía sus encuentros con Dios, Dios lo corregía, pero para que al final pudiera entrar a la tierra prometida. Así es. Entonces, hay veces que nosotros como creyentes no entendemos esa parte. Queremos entrar a la tierra prometida, pero sin que Dios nos diga nuestros errores o nuestros puntos ciegos. Lo que pasa es que también es un peligro, bueno, yo así lo he creído, eh, la bendición es muy buena, Ujú, ¿verdad? Es muy buena, pero ojo acá, no quiero que se malinterprete esto que voy a mencionar. La bendición es muy buena, pero puede ser peligroso para nosotros, no por la bendición misma, sino para nosotros cuando no tenemos madurez. sí. ¿Verdad? Cuando no estamos listos en nuestro carácter. Y la palabra de Dios apunta mucho a nuestro carácter, Ujú, apunta mucho a nuestra formación. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se presentara como obrero, aprobado
¿verdad? Y eso habla de ser probado, de haber sido formado, ¿verdad? El procesado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí nos da, como dice el epístola a los Hebreos, grandísimas promesas, Sí. grandes promesas, pero también hay áreas que tenemos que trabajar para que esa bendición, ¿verdad? La podamos disfrutar, porque ¿cuántos no reciben una palabra de bendición, de prosperidad, de éxito, etcétera? Y cuando llega, la obtienen, se apartan de Dios. Sí. Entonces, o sea, que vino a hacer algo que los desvió en vez de acercarlos más a Dios, ¿no? Entonces, o sea, es un tema muy amplio, pero bueno, la palabra de Dios es importante para todos los que, bueno, amamos al Señor y queremos seguirle a Él. Y déjame decirles un dato interesante en cuanto a la palabra. Recuerda hoy, el hashtag es... Yo creo en la Biblia. Eso, hashtag yo creo en la Biblia. Así que ayúdanos compartiendo el hashtag yo creo en la Biblia. ¿Sabes? La palabra Biblia, nosotros le llamamos Biblia, pero viene del griego biblión. Y esta es una información interesante para conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Viene del griego biblión, que literalmente quiere decir el libro. Y bueno, acostumbraban los antiguos a escribir libros en un material que se llama papiro y le llamaban biblios. Era el conjunto de muchos escritos. De ahí viene la palabra Biblia. Qué interesante es conocer, ¿verdad? La palabra, el origen. Hay algunos nombres o títulos, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, pregunta. Tania, ¿cómo le llamas tú a la Biblia? ¿De qué otro nombre le llamas? ¿Qué otro título le pones? Pues la palabra. O sea, La palabra. La palabra. Ahí está. Tú le llamas la palabra. ¿Tú, Wendy? Yo también lo tomo como instructivo. O sea, Sí, o sea, de mi vida. Pero Algo ¿cómo que le me va a llamas? guiar. La palabra de Dios. Unos le llaman la Biblia. La palabra. La palabra. ¿Tú, Steven? La Biblia. La Biblia. Sí, sí, la Biblia. Ya a veces que se te sale como algo que ya traes, como una muletilla, ¿no? Y dices la palabra, pero yo en sí es la Biblia. Ok. Yo le llamo la escritura. La palabra, pero también la escritura. Y hay nombres y títulos y son interesantes. Por ejemplo, ya lo dijimos, la Biblia, que viene del griego biblión, que significa, es conjunto de libros. Pero también se le llama la palabra de Dios, ¿verdad? Porque, bueno, de todos los títulos que tiene la Biblia, la palabra de Dios tal vez es la más significativa. Porque, bueno, creemos que es la palabra de Dios. Dios inspiró a los hombres, ¿verdad? Que menciona en la Biblia, y los inspiró por su espíritu, y ellos plasmaron el mensaje de nuestro Dios, lo plasmaron, y ahora, de verdad, qué bendiciones es que podamos tenerlo en nuestras manos. Escuché a un pastor decir hace poco en una predicación, decía, como estamos en tiempos modernos, dice, los del Antiguo Testamento abran la Biblia, dice, y los del Nuevo Testamento prendan la Biblia. ¿Verdad? Y bueno, porque hoy en día hasta en el celular podemos traer la Biblia, y qué bueno, ¿verdad? Yo en lo personal no tengo no tengo conflicto alguno de que lo puedas traer en el celular. Lo principal es que tengas la palabra de Dios. Claro que yo prefiero traer el libro, la Biblia, ¿verdad? Para mí es mucho mejor, porque a veces ha pasado que el celular se apaga y ya no encuentras el versículo, y en cambio la Biblia, bueno, así que yo recomiendo que puedan tener la Biblia física en un libro. Pero la Biblia es la palabra de Dios, y bueno, para mí es la más significativa, porque da a entender que Dios habla al hombre. Este título manifiesta autoridad divina y se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento. Y escucha, 40 veces se usa en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahí viene la referencia bíblica, Marcos 7:13, Romanos 10:17 y Hebreos 4:12. La palabra de Dios. Hay muchos que dudan de la Biblia.
Muchos dicen, no, ese libro fue inventado por el hombre. Bueno, la opinión de cada quien es respetable. Pero, pues aquí lo que nosotros hemos abrazado por fe, porque aquí entra la fe, lo que hemos abrazado por fe es que para mí es la palabra de Dios. Así diga el mundo lo que sea, para mí es la palabra de Dios. Si algunos creen en libros de fantasía y lo dan por hecho, ¿verdad? Digo, yo sostengo mi convicción y aunque me digan, pues qué fantasioso es, no me importa. Para mí es la palabra de Dios y la abrazo por la fe. Es por la fe. También la Biblia, uno de sus nombres o de sus títulos es la Escritura. Ya lo habíamos mencionado. La frase las Escrituras se usaban más en la época de la iglesia primitiva. Y deriva de la palabra latina, es una palabra latina, escritura, que quiere decir obra escrita. La escritura, que quiere decir obra escrita. Y bueno, esta frase o esta palabra, la escritura la menciona en Mateo 22:9, Lucas 24:27, Juan 5:39, Hechos capítulo 17:11, Romanos 1:2, segunda de Timoteo 3:15, segunda de Pedro 3:16, donde menciona la Biblia como la escritura. A mí me gusta llamarle así, la escritura. Y bueno, podemos seguir hablando acerca de esto en cuanto a la palabra de Dios. Por ejemplo, también le mencionan pacto, la palabra del pacto. La palabra pacto quiere decir alianza. Con esta palabra, bueno, a Dios le agrada indicar la alianza que existía entre él mismo y su pueblo. El viejo pacto fue dado a Moisés en el Sinaí, ¿verdad? Ellos le llaman también la ley de Dios. Y ese pacto trata, bueno, de la historia y la aplicación de la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo, ahora en el nuevo pacto para nosotros, en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y bien, la palabra de Dios es importante para cada uno de nosotros. Es lo que no debemos de descuidar, es lo que debemos de fomentar día a día. Y bueno, la intención en el podcast por la mañana, a través de este devocional, es eso, es edificarnos a través de la palabra. Así que, bueno, podemos seguir hablando, pero ya se nos acabó aquí el tiempo. El tiempo, bueno, yo le puedo seguir, no hay problema, pero yo sé que muchos tienen sus actividades, ¿verdad? Pero fíjate que hay personas bueno, que sí tienen el espacio y les gusta. Sí. Les gusta estar escuchando, meditando y principalmente edificando. A mí me gusta mucho esa palabra, edificar. Y la palabra de Dios nos edifica. La palabra edificar tiene que ver con construir un edificio, con construir algo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos construye. La palabra de Dios nos edifica espiritualmente, la palabra de Dios nos edifica en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y podemos seguir. Dice Juan Juárez aquí, sigan pastores. Te digo que hay personas que sí les gusta meditar y escuchar la palabra de Dios. A mí en lo personal me gusta mucho conversar y hablar principalmente de la palabra. Porque la palabra de Dios, para cerrar, la palabra de Dios habla muchos temas bien importantes, ¿verdad? Ya dijimos que la palabra se conoce como la Biblia, ya lo mencioné, la palabra de Dios, la escritura y el pacto o la ley de Dios. Y trae demasiados temas. Un tema, y yo quiero comentarles algo. Yo en mi año de práctica, no recuerdo si fue el año de práctica o ya en el ministerio pastoral, que prediqué, cada vez que me daban la oportunidad de predicar, solamente hablaba de la alabanza. Yo recuerdo que hablé con el pastor con el que estaba colaborando y le dije que pues cada vez que me diera la oportunidad de predicar, que yo quería hablar de la alabanza. Entonces, todo ese tiempo, casi un año, dediqué a ver todos los temas en relación a la alabanza y a la adoración. Y la Biblia es rica. ¿Quieres aprender a adorar a Dios? Los salmos. ¿Quieres aprender a adorar a Dios? Mira la vida de Abraham,
Mira la vida de ciertos personajes que podemos mencionar que adoraron a Dios: Josafat, David, Josías, ¿verdad? Pablo y Silas. O sea, nos dan rasgos, características de cómo se alaba a Dios y el efecto de la alabanza, porque la Biblia tiene temas muy amplios. Wendy, por ejemplo, ¿a ti qué temas te gustan de la Biblia? Me gusta, uno de los principales es el reino de Dios. Me la El ganaste. reino de Dios. Sí, cierto. Ese es un tema que para mí en lo personal me gusta mucho y es amplio y vasto. El reino de Dios desde el principio hasta el final, la Biblia habla del reino. Estaría bien hablar del reino de Dios un día, Sí, estaría ¿verdad? padre. Hacer un podcast del reino de Dios. Tania, ¿a ti qué tema te gusta? Todo lo que tenga que ver con sanidad del alma. Sanidad del alma. La Ujú. Biblia habla de sanidad. Bastante. Sí, habla del sanidad. Por ejemplo, el versículo que dijo Víctor, Proverbios 4:23, que lo utilizamos mucho para hablar ese tema. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? La sanidad del alma, es decir, del ser interior, ¿verdad? Que Dios traiga sanidad, sí. Necesitamos. El salmista David hablaba mucho al alma. Él decía: bendice, alma mía, a Jehová. O sea, él mismo se habla, ¿verdad? Ese diálogo de introspección es muy bueno, ¿verdad? Sí. O sea, como le llaman, habla consigo mismo, ¿verdad? Sí. La otra vez, no sé si fue en un devocional, no recuerdo en dónde lo estaba, de tantas cosas que digo. Les decía eso: ¿quién hace esa introspección? Habla consigo mismo. Y la mayoría dijeron, sí. ¿Tú, Tania, hablas contigo misma a veces? Sí. Sí, no sé, siempre he hablado sola, yo creo, pero es, o sea, una misma como que estás bien, no estás bien. Pero en Entonces, relación a las cosas de Dios, ¿verdad? también, Sí, sí, ya si hablas también. tú sola en cuestión a otras cosas. Teología. ¿Eh? No, sí, o sea, con la palabra de Necesitas Dios. una terapia con tu esposo. No, sí, con la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios nos confronta mucho con uno mismo, ¿verdad? Y nos ayuda también pues, a mí que me gusta eso de sanidad del alma, pues también a sacar todo lo que hay en el corazón. Claro. Y eso nos ayuda, pues, bastante. Algo importante, ¿verdad? Estamos hablando de la palabra de Dios y la palabra de Dios, digo, habla muchos temas y uno dice es el alma, es del alma o la sanidad. Y algo importante es que nuestra alma no es un contenedor de basura. No permitas, dicho sea de paso, entre paréntesis, no se convierta tu alma en un contenedor de basura. Eso yo lo aprendí hace muchos años. Quiero leer este comentario. Nuestra hermana María Portilla, a cual mandamos un saludo, fíjese lo que dice. Sí recuerdo cuando iba al centro de fe de Salinas de estudiante. O sea, ella recuerda cuando un servidor iba a colaborar como estudiante y dice: en la escuela bíblica, usted y sus hijos muy pequeños y ministraban la alabanza. Gracias, Pastor Víctor Segura. Sí recuerdo, bueno, fueron mis primeros, dicen por ahí, pininos, ¿verdad? En la escuela bíblica me enviaban a apoyar al pastor César Martínez, del cual mandamos un saludo y bueno, es un pastor juntamente con su esposa y su familia que amamos y han sido de gran bendición. Y bueno, aquí lo mencioné, Víctor estaba chiquitillo, Ángel tenía como 2 años, ya estábamos sirviendo al Señor. Entonces, el alma no es un contenedor de basura, el alma tiene que ser un lugar donde el Señor también fluye en nosotros. Dice, mi mamá, Sara Reyes, dice Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Mando un fuerte abrazo a mi madre. Y bueno, la palabra de Dios aquí en el Salmo 27 también es un salmo poderoso. Y bueno, ¿qué tema a ti, Steven? ¿Qué tema te gusta? ¿Sabes? Ya, desde que he estado acá enfrente siempre te he dicho que me gusta ser versátil y me gusta, eh, como la Biblia menciona muchos temas, no me gustan solamente uno. Y obviamente ahorita de los que más he estado leyendo hace poquito que fue del reino, pero también me gusta la alabanza, me gusta Proverbios, me gusta Eclesiastés, me gusta, ¿sabes? El único que tal vez todavía no he como que me ha animado todavía sí a estudiarlo por completo es Cantar de Cantares. ¿No? Todavía no me he Y, animado y- a y hacerlo. Cantar de Cantares trae una gran enseñanza, de hecho, a todos los que nos escuchan. Recuerda, hashtag, yo creo en la Biblia. Ya vamos terminando, pero es que este tema está bueno, ¿verdad? Y créeme que Cantares, no, Cantares trae mucha enseñanza. Primero, habla acerca de el amor entre Salomón y la Sunamita. Saber quién es Salomón y saber quién fue la Sunamita. Wow, ahí hay una gran enseñanza. Segundo,
es esa relación, ¿verdad? Que el Cantares lo han inclinado hacia la relación matrimonial. Pero también, para mi percepción o perspectiva, Cantares habla de la relación de Cristo y la iglesia. De Cristo y la iglesia. Aprendes cómo el amor, ¿verdad? De Cristo, cómo nos busca, cómo nos ama y también cómo la iglesia tiene que responder. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Cuando la tsunamita mira la litera de Salomón, dice que había 70 valientes rodeándolo, con escudos y lanzas. Pero ella solamente tenía su mirada en la litera. Ese pasaje a mí me impactó cuando lo escuché, una vez lo escuché predicar a una persona y me impactó tanto porque habla acerca de que la iglesia, su mirada no tiene que estar puesta, pues muchos quieren ser como esos valientes, sus escudos muy visibles, sus espadas muy visibles, y eso habla acerca de una vida muy próspera, de un ministerio muy próspero, pero decía que la tsunamita solamente tenía su mirada en la comunión, en la intimidad con el Señor. Qué tremendo. Y bueno, podemos hablar. Al igual un libro no muy común es Lamentaciones. No sé quién de ustedes. No sé quién de ustedes. Lamentaciones casi no, ¿verdad? No se predica, casi no se lee, pero también trae una gran enseñanza. Y también hay otros libros importantes, otros como los profetas, ¿verdad? Profetas menores, como le llaman, profetas menores. Mañana podemos continuar en este tema, ¿cómo ven? Sí. ¿Continuamos mañana? Muy bien, vamos a continuar. Pero hoy es todo. Y agradecemos que puedas conectar con nosotros, pero quiero que terminemos orando. Oremos y quiero que ores, Wendy, agradeciendo porque podemos escudriñar la Biblia, podemos tener la libertad de leer la palabra en nuestra nación y bueno, que la palabra de Dios siga obrando en nuestras vidas. Así es, amén. Vamos a tomar este tiempo. Gracias, Dios, te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, el poder estar en tu palabra, el poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, el poder ser instruidos a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos tener esa libertad, Señor, de poder tomar tiempo, de buscarte, de que tú hables a nuestro corazón, Dios. Gracias, Señor, y en esta mañana, Señor, te pedimos, Dios, que tú seas hablando, Dios, al corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que tomen su tiempo, Dios, de buscarte, de deleitarse, de escudriñar tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y que seas tú instruyendo nuestras vidas. Direcciónanos a hacer tu voluntad a través de tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres quien nos ha corregido, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor, Señor, que nos muestras a través de tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por la salvación que muestras, Dios, a través de tu palabra, Dios. Gracias te damos, Señor, y que sea tu reino, Padre, de tu palabra estableciéndose en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos los que se mantuvieron conectados y bueno, el día de mañana, primeramente Dios, y continuamos con este tema, bueno, tan importante que es conocer la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Wendy, por acompañarnos el día de hoy. Sí, gracias, pastor, y que todos tengan un excelente día. Muchas gracias. Steven, gracias. Así es, gracias a cada uno de los que nos escucharon. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana. Les mandamos un fuerte abrazo a distancia. Amén. Gracias, Tania. Gracias a cada uno de los que se conectaron. Nos vemos el día de mañana
en el devocional, pero también los invitamos a los jóvenes. Hoy tenemos nuestro servicio con precaución, si siguen las lluvias, ¿verdad? Para que se vengan con precaución, pero aquí vamos a estar al pendiente para que puedan estar con nosotros. Así es. Muy bien. Y bueno, gracias a todos. Y quiero, bueno, para finalizar, recordarte que puedes seguirnos en las diferentes plataformas, ahí en la pantalla de tu celular. Ahí puedes descargar, bueno, ahí está la aplicación que utilizamos, Anchor y Spotify, para que puedas descargarlas y puedas seguirnos y escuchar nuestros podcasts. Búscanos como Minutos que Transforman y La Cabina Podcast. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Centro Efe Topo Chico y La Cabina Podcast. Hoy es miércoles, 9:30 de la noche, en La Cabina Podcast tenemos, bueno, un tema muy, muy interesante para que puedas conectarte y puedas acompañarnos. Yo soy el pastor Víctor Segura. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo a distancia y que tengan un excelente día. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Dios les bendiga.